En huellas hemos visto destellos de tu Hijo en cada ser. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestra vida. Tú fuiste, tú eres y siempre serás nuestro guía. Brillas y sigues brillando, seguiremos caminando. Hablas y sigues hablando, seguiremos escuchando. Buenos días, queridos hermanos. Es un honor para mí poder estar junto a ustedes compartiendo de la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarlos a que puedan abrir y mantener su Biblia abierta o sus aparatos inteligentes en Génesis 38. Estamos en una serie acerca del linaje del Salvador. Es decir, si no se han dado cuenta, hemos estado viendo algunos personajes en la Biblia que son ancestros de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día nos toca una historia sumamente interesante. Mantenga entonces su Biblia abierta y, como es costumbre, vamos a ir leyendo mediante vamos avanzando, porque vamos a estar recorriendo algunos capítulos de Génesis. ¿Ya? El propósito, para aquellos que gustan tomar nota, es fortalecer nuestra comprensión de la fidelidad de Dios. Comprender nuestra comprensión de la fidelidad de nuestro Dios. Y el tema lleva como título Las Crónicas de Judá. Lo inventé yo. Y vamos a observar 3 puntos acerca de las Crónicas de Judá: la desobediencia de Judá, el arrepentimiento de Judá y la fidelidad de Dios para Judá. Y les invito entonces a que observemos nuestro primer punto, la desobediencia de Judá. Judá es nuestro personaje, y cuando nosotros vemos acerca de su vida nos damos cuenta de que no tuvo un comportamiento muy santo a lo largo de sus días. ¿Y por qué decimos esto? Porque el primer incidente que es narrado acerca de Judá en la vida de nuestro personaje tiene que ver con engaño y asesinato. Algo simple. ¿Se acuerdan de esa historia? Ustedes estuvieron recorriendo Génesis y a lo mejor lo leyeron. ¿Saben? En Génesis 34, primeros versículos, dice lo siguiente: salió Dina, la hija de Lea, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Ebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Es decir, un día estaba Dina, hija de Lea, hija de Jacob, fue a pasear, Siquem la vio y abusó de ella. Pero aquí parece algo extraño. Dicen que Siquem se enamoró de Dina. El versículo 3 dice: pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Obviamente, cuando los hermanos de Dina, los hijos de Jacob y Jacob, se enteran de todo esto, no podían hacer como que nada hubiese pasado. ¿Qué hicieron? Bueno, Siquem le pidió a su padre que fuese ante Jacob para pedir que Dina fuera su esposa. Entonces Jacob aceptó, pero los hermanos estaban enojados. Y engañosamente le dicen: padre, ¿cómo es posible que tú permitas que nuestra hermana se case con un incircunciso? Entonces te proponemos lo siguiente: que tú hagas que tanto Siquem como todo el pueblo proceda a la circuncisión. ¿Saben lo que es la circuncisión? ¿Sí? Si no, tenemos un hermano aquí que lo puede explicar. Se circuncidaron. ¿Y qué hicieron? 2 de los hermanos de Judá
mientras todos estaban en recuperación, ya que es doloroso, los mataron a todos. Mataron a todos los hombres. Y Judá después va con todos sus hermanos a saquear a la ciudad y toman a las mujeres y a los niños. ¿Qué más observamos? Porque recuerden que estamos viendo las crónicas de Judá, que fue un mal hermano. ¿Y por qué decimos esto? Porque cuando se enfrenta a la elección de matar o vender a José, opta por la última opción, vender a José. Y aquí algunos dicen, oye, pero igual tuvo un poco de compasión porque no votó por matar a José. Pero hermanos, ambas opciones eran pecado. Ambas opciones estaban mal. Además, él aprovecha todo esto para vengarse de José, para vengarse de su padre, porque hacía preferencia, y para aprovechar la ganancia monetaria que iba a tener a través de la venta de José. Pero al pasar los años, también podemos mencionar que se alejó de su familia, que era un desobediente a la palabra del Señor, que fue un mal padre, que tenía malas juntas. Fíjense que lo primero que podemos notar en nuestro texto, en Génesis 38, primer versículo, dice lo siguiente, que Judá se apartó de sus hermanos. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Hermanos, y esta historia es muy interesante porque si usted estaba avanzando en Génesis, hasta Génesis 37 tenemos la venta de Judá, o sea, la venta de José. En Génesis 38 nos mete la historia de Judá y en Génesis 39 continúa con José. Entonces, refiriéndose en aquel tiempo, quiere decir posterior a la venta de José. Y no se dan detalles de por qué Judá se apartó de sus hermanos. Podemos nosotros suponer muchas razones. No soportaba la culpa, no aguantaba más a su familia. Fuera la decisión que fuera, para que él se fuera, estaba abandonando la poca influencia espiritual que podía recibir de su familia, de pertenecer al pueblo de Dios. Y aquí me quiero detener y aconsejarte lo siguiente: no te apartes de tu familia espiritual, no te apartes de la iglesia. Es aquí donde recibes dirección espiritual comunitariamente. Es importante, mis hermanos, que nos congreguemos. Es importante que aprendamos de la palabra de Dios a través de lo que nos enseñan nuestros líderes. Es importante porque aquí en la congregación nosotros podemos expresar nuestras alegrías, pero también nuestras tristezas y preocupaciones. Es aquí donde también recibimos la disciplina. Y no entienda la disciplina como simplemente estar castigado, sino que es esa disciplina que tiene el sentido de restaurar tu vida y tu relación con el Señor. No existe motivo válido para que no vengas un domingo. Enójate conmigo, pero es lo que la palabra de Dios dice. Hay motivos. Te toca trabajar, estás muy enfermo, pero no puede ser motivo porque simplemente no quisiste venir. Es aquí, mis hermanos, comunitariamente, en donde adoramos al Señor. Judá se alejó de su familia y sin bastarle tal situación, fue también un desobediente porque buscó una mujer pagana. Fíjense, capítulo 38, versículo 2. Dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. ¿Para qué vamos a seguir mencionando los peligros que hay en desobedecer la palabra de Dios? Ellos tenían por mandato, el mismo mandato que tenemos nosotros hoy, de que si vamos a buscar a alguien para un matrimonio, tiene que ser alguien que crea en Dios. Y fíjate cómo el pecado va creciendo, fue progresivo.
Porque también podemos decir que fue un mal padre porque le buscó a una mujer pagana a su hijo. O sea, él comete el error, sigue con el error y va y le busca a una mujer pagana a su hijo mayor. Y es más, nosotros podríamos concluir que él no les enseña acerca de Dios. Fíjese lo que aparece en el versículo 6 en adelante. Dice: después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán, el hijo que venía: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Esto era práctica. Es lo que nosotros conocemos como la ley del levirato, en donde si el hermano fallecía, el hermano que venía debía casarse con la viuda para darle descendencia a su hermano. Y el versículo 10 nos dice lo siguiente: y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. También encontramos en esta historia que tenía malas amistades, porque tiene de amigo a un inconverso con el cual llegó a tener una amistad muy estrecha. El versículo 12 nos dice que pasaba tiempo con él, y el versículo 20, donde vuelve a aparecer este amigo, nos dice que fue su cómplice en cierto delito que vamos a mencionar más adelante. Y todavía no terminamos la historia de Judá, mis hermanos. En nuestro texto vemos cómo Judá no cumple con su promesa a Tamar como suegro. Versículo 11 en adelante dice: y Judá dijo a Tamar, su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Es decir, Sela era menor de edad. La ley decía que tenía que esperar a este otro hermano para que pudiese tener descendencia. Pero él, ¿qué hizo? La mandó para la casa. ¿Y qué pasó? Sela creció y Tamar no fue dada a él como esposa. Entonces aquí ocurre algo impactante, como de novela turca. Versículo 14. Tamar se quitó los vestidos de su viudez, se cubrió con un velo, se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim. Versículo 15. Y la vio Judá y la tuvo por ramera, por prostituta, porque ella había cubierto su rostro. Fíjense cómo va avanzando esta historia, hermanos. Y para coronar todo este asunto, el versículo 25 nos dice que Tamar queda embarazada de Judá, o sea, de su suegro. Vemos en esta historia, mis hermanos, una y otra vez la desobediencia de Judá. Vemos una y otra vez los frutos de desobedecer la palabra de nuestro Dios. Vemos una y otra vez cómo Judá va teniendo una consecuencia cada vez más terrible por no tener una relación con Dios. Pero como Dios es extraordinario, ahora veremos un cambio radical. Observaremos el arrepentimiento de Judá. ¿Está buena la historia o no? Sí. Está de teleserie. En el punto anterior nos muestra el texto cómo Judá peca una y otra vez. Cómo Tamar también peca ante Dios. Y esta historia pudo haber terminado de la siguiente manera: y Dios castigó con muerte a Judá y a Tamar por no hacer lo bueno delante de él. Pudo haber terminado así. Y nosotros hubiésemos estado de acuerdo con esa frase. Y Dios castigó con muerte a Judá y a Tamar por no hacer lo bueno delante de él, delante de sus ojos. Pero apreciamos en nuestra historia algo completamente diferente. Observamos la justicia de Dios por un lado, pero también la misericordia de nuestro bondadoso Dios. Dios ya había matado a los dos primeros hijos de Judá,
por sus pecados. Y ahí en la historia aparece explícito qué pecado cometieron. No lo vamos a mencionar porque hay menores de edad. Y Judá, mis hermanos, ciertamente merecía el mismo castigo. Merecía castigo por sus pecados, por su hipocresía, porque él tuvo la hipocresía de condenar a Tamar por prostitución, siendo que él había sido el que había participado en tal acción. Sin embargo, Dios en su soberanía eligió no castigar a Judá inmediatamente como lo merecía. Y Judá, y esto es hermoso, hermanos, y Judá respondió con arrepentimiento, admitiendo su pecado y apartándose de él. Versículo 26. Entonces Judá dijo: más justa es ella, refiriéndose a Tamar, que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Un arrepentimiento genuino no es únicamente reconocer que hemos fallado, reconocer que nos hemos equivocado. Eso todos lo podemos hacer. Eso incluso lo puede hacer gente que no cree en el Señor. El arrepentimiento genuino tiene que ver con un cambio de vida, con un cambio de corazón, con un cambio de dirección. Tú estabas caminando hacia la perdición, caminando en la desobediencia de Dios. Cuando te arrepientes, tú caminas buscando al Señor. Tú caminas tratando de agradar al Señor. Tú caminas tratando de obedecer al Señor. Amén. A partir de ese momento, la vida de Judá se transformó, porque hubo un arrepentimiento genuino. ¿Y por qué decimos esto, mis hermanos? Para esto es necesario que nosotros sepamos las crónicas de Judá. Porque antes, ¿qué encontramos en Judá? Que Judá había estado dispuesto a vender a su hermano menor a la esclavitud. No lo matemos, mejor vendámoslos, porque así sacamos provecho, porque vamos a tener dinero. Sin embargo, después de recibir la misericordia de Dios, al no ser muerto por sus pecados, Judá estaba dispuesto a ser él ahora vendido como esclavo, para que su hermano menor, Benjamín, pudiera salir libre. Y esto lo vemos en Génesis 44. Es evidente entonces ver que la gracia de Dios obró en nuestro personaje, permitiéndole ahora amar a su hermano menor, permitiéndole ahora amar a su padre, que seguramente no fue fácil amarlo, porque Judá ciertamente no fue un hijo amado. A través de la gracia de Dios, Judá ahora puede mostrar un amor sacrificial. Y aquí podemos percibir una sombra de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. En esa entrega sacrificial, Judá ahora estaba dispuesto a entregarse sacrificialmente, convirtiéndose en un esclavo por amor a su hermano y a su padre. Cristo, nuestro hermano, estuvo dispuesto a entregarse por nosotros, pecadores, indignos. Judá ha recorrido un largo camino. Desde su frase, Judá inmaduro, vengan, vendámosles a los ismaelitas, refiriéndose a José en Génesis 37, hasta ahora en Génesis 44, donde dice: ahora pues te ruego que quede tu siervo como esclavo de mi señor en lugar del muchacho, y que el muchacho suba con sus hermanos. Judá se había convertido ahora en un hermano mayor, desempeñando el papel de proteger al hermano menor y al más débil. Judá ahora era un protector de jóvenes, pero también un protector de ancianos, porque en Génesis 44, versículo 34, dice lo siguiente: ¿cómo subiré a mi padre no estando el muchacho conmigo?
sin que yo vea el mal que sobrevendrá a mi padre? Había aprendido la lección. Seguramente recordaba cómo el corazón de su padre fue destrozado cuando le dijeron que José había sido asesinado o muerto por las bestias. Imaginaba y recordaba toda la culpa que seguramente había experimentado por vender a su hermano. Y ahora que tenía una relación con el Señor, no estaba dispuesto a hacer pasar por esto a su padre nuevamente, ni a su hermano. Después de escuchar estas palabras, vemos que José está completamente deshecho, incapaz de contenerse. Cuando uno ve la película, vemos a ese José detrás de una tela, llorando, sin poder aguantarse. Y el capítulo 45, versículo 1, nos dice que él se descubrió y les dice: soy José, su hermano. Y tomando este principio te quiero preguntar lo siguiente. ¿Te das cuenta cómo el actuar correcto en amor hace que el otro salga de su furor? ¿Cómo ese amor sacrificial hace que la ira, el dolor, la venganza incluso, baje? Y esto es un principio que debemos aplicar en todas nuestras relaciones, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los hermanos de la iglesia, en tu trabajo, etc. Es decir, cuando tú le preguntes a tu esposa ¿por qué está de tal forma? Y ella te dé una larga explicación diciéndote nada, tú debes mostrar amor. Tú debes mostrar amor sacrificial. Cuando tu esposo no desordene todo tu orden y merezca a lo mejor que tú lo retes, debes mostrar amor sacrificial. Proverbio 15. No es mi crónica, por si acaso. No, me han contado. Proverbios 15, 1 y 2 dice: la blanda respuesta quita la ira, mas las palabras ásperas hace subir el furor. ¿Y acaso eso no es lo que hemos experimentado cada uno de nosotros? A la hora de discutir con alguien, yo te digo esto, tú me dices lo otro, y va subiendo la escala hasta que decimos cosas que después nos arrepentimos. Y 1 Pedro 4:8 también nos dice algo parecido, un texto que nosotros revisamos. Dice: y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En Génesis 45 nos damos cuenta cómo el sacrificio de un Judá arrepentido hace que José quite su ira. Pero todo esto fue un proceso que vino desde antes, porque nuestro texto nos muestra que Judá fue enfrentado por Tamar, y en ese momento él expresa, versículo 26, ella es más justa que yo. Estas son palabras de un hombre arrepentido. No son palabras de un hombre que se está excusando por su comportamiento malvado. La respuesta de Judá implica que por fin está siendo honesto delante de Dios, que recién está siendo honesto consigo mismo, viendo su pecado, siendo atormentado por su pecado. Vemos que hay un arrepentimiento, que esta historia da un giro sorprendente. Vemos un historial de Judá en donde merecía castigo, merecía ser quitado de esta historia, no mencionado a lo mejor, pero vemos que se arrepintió. Y sobre todo vemos en esta historia la fidelidad de Dios para con Judá, para consigo mismo. La fidelidad de Dios para Judá.
Con esta impactante historia en mente, considera cuán lleno de gracia, cuán lleno de misericordia es nuestro Dios, que no consumió a nuestro personaje, sino que más bien fue fiel a su pacto. Mis hermanos, cada vez que nosotros pecamos, pecamos delante de Dios en primera instancia. Y como pecamos delante de Él, Él es Señor y soberano. Y Él decide reclamar ese pecado como Él quiere. ¿Qué merecía Judá bajo nuestros ojos? Castigo. ¿Qué merecíamos nosotros? Castigo. Pero Dios, que es rico en misericordia, en amor, en gracia, obra de una manera diferente con Judá. Entonces, querido hermano, nunca te olvides que lo que le correspondía a Judá era castigo, pero lo que nos corresponde a nosotros también es castigo, también es la ira de Dios. Pero Dios, que es fiel, te hizo hijo. Yo sé que esto ustedes lo saben, pero se nos olvida. Estamos tan acostumbrados a decir que Dios es nuestro Padre, que se nos olvida, mis hermanos, que nos rescató de su ira, que nos rescató de una ira de un Dios santo y justo, porque lo que merecíamos es pasar toda una eternidad en el infierno. Cuando nosotros entonces recordamos que lo que merecíamos es castigo, se acaban nuestros reclamos delante de Dios. Se acaba esta percepción tan pesimista de ser cristianos sufridos, cristianos que se lamentan porque no tienen el estatus que quieren, cristianos que se lamentan porque viven enfermedades, cristianos que se lamentan porque no ganan lo que quieren ganar o porque no viven donde quieren vivir. Tu mayor problema, querida iglesia, fue solucionado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y eso debe bastarnos para vivir una vida en alegría y en gozo y en servicio sacrificial. Que el recordar entonces que merecíamos el castigo nos transforme en una iglesia en movimiento, en una iglesia activa, en una iglesia que despierte, en una iglesia que salga de estas cuatro paredes, en una iglesia que trate de darlo todo por el Señor. Porque incluso cuando logremos hacer todo lo que Él nos pide, seremos siervos inútiles. ¿Y quién hace todo lo que Él nos pide? Ninguno de nosotros. Gracias a Dios. Gracias a Dios que es fiel con sus promesas. Pero ¿cómo podríamos definir nosotros la fidelidad? Y una definición muy sencilla es dar cumplimiento a las promesas. Dar cumplimiento a lo que tú prometes y cumplirlo sí o sí. Fíjate entonces la fidelidad, en la misericordia de Dios, que hace que de la línea de un terrible pecador como Judá siguiera el linaje de nuestro Salvador. Observa esto. Después de muchos años, uno de sus descendientes es otro José, de la casa y de la familia de David, que lleva a una joven embarazada a Belén para inscribirse en el censo. De hecho, este bebé sería mencionado en Apocalipsis 5:5 como el león de la tribu de Judá. Este bebé sería nuestro Señor y nuestro Salvador. La bondad entonces y la fidelidad de Dios se extiende maravillosamente. Judá, que era la oveja negra de su familia por mucho tiempo, de alguna forma se transforma en el padre del Rey de Reyes y Señor de Señores.
observamos claramente cómo Dios fue fiel a su pacto. ¿Y por qué decimos esto? Que lo hemos repetido. Porque Él prometió a Abraham, abuelo de Jacob, lo siguiente. Génesis 22, versículo 18. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y Dios cumplió esta promesa conforme a su plan perfecto. Ahora, mis hermanos, hablamos acerca de la fidelidad de Dios. Cantamos que Dios es fiel. Exaltamos incluso la fidelidad de Dios. Pero me pregunto, ¿estamos conscientes de lo que implica esa fidelidad? ¿Conocemos realmente las promesas de Dios para nosotros, sus hijos, para nosotros, su pueblo? ¿Conocemos a Dios como el Dios que cumple lo que promete porque nadie puede detener su mano? Deuteronomio 7:9 dice: reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel. Dios no rompe sus promesas como nosotros, porque la fidelidad de Dios y los méritos de nuestro Señor Jesucristo tienen más valor que nuestra infidelidad. La fidelidad de Dios y los méritos de Cristo tienen más valor que nuestra infidelidad. Qué hermoso. Recordar esto entonces debe provocarnos querer perseverar en sus caminos día tras día. Saber que Dios cumple sus promesas nos debe ayudar a confiar en que Dios sigue teniendo el control, aunque veamos que todo se está desmoronando. Él sigue en su trono gobernando. Él es el soberano de la creación, del universo y de tu vida, hermano, no lo olvides. No hay nada que se escape del control de nuestro Señor. Hoy somos beneficiarios de las promesas de Dios por la maravillosa obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Querida iglesia, debemos confiar. Debemos confiar. Debemos confiar que aunque nosotros somos infieles, Dios no es infiel. Por lo tanto, quiero invitarte a descansar en la fidelidad de Dios. Nuestras infidelidades no harán que Dios deje de ser fiel, porque entonces Él estaría negando una parte de sí mismo. Él no cambia como nosotros. Su amor es eterno e incondicional. Su amor es a través de nuestro Señor Jesucristo. No estoy diciendo con esto que entonces libremente pórtate mal, no. Pero quiero dar calma a tu corazón a través de la palabra de nuestro Señor. Tu infidelidad, tus pecados, no separan la fidelidad y el amor de nuestro Dios. La fidelidad de nuestro Dios y los méritos de Cristo tienen más valor que nuestras infidelidades. Al ser entonces hijo de Dios, al ser la morada del Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de reconocer ese pecado de infidelidad, de arrepentirnos, de acudir a Cristo en busca de su perdón. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que nuestro Señor Jesucristo no está así. No está con el ceño fruncido mirándote por tus pecados y tus infidelidades. Está con los brazos abiertos, recibiéndote todas las veces que pecas. Judá fue limpiado de sus pecados. Porque 1 de Juan 1:9 nos dice: porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si te has arrepentido de tus pecados, cree entonces la promesa de Dios. ¿Quién te crees para cuestionar la palabra de Dios? Cuando tú dudas, estás cuestionando a Dios y su palabra. Cuando tú te preguntas, ¿seré perdonado por Dios? Lee este texto. 1 de Juan 1:9. Para terminar, recuerda, todo en esta vida se trata de Él, no de ti. Quizás solo necesitamos conocerlo un poco más, conocer más su corazón, conocer más sus atributos, para que entonces podamos caminar de manera diferente, para que podamos confiar más en Él, para que vivamos para Él, siendo fieles y felices con nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Amén. Oremos. Amado Señor, delante de ti vamos con un